En este video les voy a hablar sobre el flujo circular de la renta. El flujo circular de la renta es una manera simplificada de mostrar el funcionamiento económico de una sociedad. En el flujo circular de la renta vamos a identificar tres agentes, que son las familias, el sector público y las empresas, y dos mercados distintos. Estos dos mercados son el mercado de bienes y el mercado de factores. Vamos a ver entonces cómo se interrelacionan estos agentes en estos mercados. Entonces, inicialmente vamos a decir que las familias son el agente consumidor por excelencia, es decir, las familias consumen bienes y servicios, tal como lo pueden observar en esta flecha de color rojo. Vamos a considerar y vamos a tener muy claro, cuando veamos las flechas de color rojo, básicamente esto es el flujo de bienes reales, bienes o servicios. La flecha de color azul, que está en la parte externa, representa el flujo monetario. Es decir, flecha roja, flujo de bienes y servicios, flecha azul, flujo monetario de dinero. Entonces vamos a iniciar por las familias como el primer agente. Las familias consumen bienes y servicios que provienen de las empresas, del mercado de bienes, el cual proveen las empresas. Entonces las familias adquieren en el mercado de bienes y servicios los bienes que necesitan. Entonces miremos acá el flujo, cómo llega hacia las familias, pero hay que pagar por esos bienes y servicios. Entonces por eso sale de las familias un flujo, una flecha azul que indica un pago en dinero. Es decir, se paga el precio por esos bienes y servicios. Ese flujo de dinero entra al mercado de bienes y va directo a las empresas. Por eso este es el ingreso de las empresas. El gasto que hacen las familias acá se convierte en el ingreso de las empresas. Entonces las empresas con este ingreso se encargan de producir. Pero recuerden que para producir las empresas necesitan factores productivos: capital, mano de obra, tecnología, materias primas. Y las empresas, cuando reciben estos factores productivos, miremos la dirección de la flecha roja, los factores productivos van a las empresas, pero las empresas tienen que pagar por ellos, por esos factores productivos. Entonces las empresas van al mercado de factores productivos como compradores. Las empresas acá compran y las familias venden. Entonces las familias le proveen a las empresas los factores productivos, miren acá la flecha roja, hacia las empresas, y las empresas a su vez pagan por esos factores. Por ejemplo, por la mano de obra las empresas pagan salarios o pagan alquileres por la propiedad raíz, pagan intereses por los ahorros que las familias depositan en los bancos y que las empresas utilizan para producir, o pagan dividendos. Por ejemplo, las familias compran acciones de las empresas pagan un dividendo. Entonces acá el flujo es al contrario, ¿cierto? De las empresas sale un flujo monetario, que es el pago de los factores, que al final termina llegando a las familias y se repite el ciclo. Entonces las familias con ese flujo monetario que reciben compran bienes y servicios en el mercado de bienes, lo que representa ingresos para las empresas, y se repite el circuito. En el medio de todo tenemos al sector público, al Estado. El Estado, digamos que es el agente más complejo en la economía. ¿Por qué? Porque el Estado cumple la función de una empresa. El Estado compra factores productivos, es decir, el Estado también produce bienes y servicios. Piensen, por ejemplo, en el agua potable, en los servicios públicos, en el servicio de seguridad a través del ejército o la policía. Entonces el Estado compra factores, también paga salarios, paga dividendos y también recibe esos factores. Entonces compra factores y paga por ellos en el mercado de factores. Es decir, acá está cumpliendo la función de una empresa. Pero también provee bienes públicos. Observen cómo el Estado provee bienes públicos que van hacia las familias.
al mercado de bienes. Sin embargo, miren que acá no hay un flujo de dinero, no encuentran una flecha azul acá, porque los bienes públicos por definición son gratuitos, es decir, con los impuestos que pagamos el Estado los provee. Entonces, y además de esto, el Estado también puede recibir impuestos de las familias, de hecho las recibe, ¿cierto? En dinero. Y al mismo tiempo proporciona algunas ayudas a las familias, subsidios. Entonces recibe impuestos por parte de las familias y también ayuda a las familias. De la misma manera recibe impuestos por parte de las empresas, pero también da algunas ayudas a las empresas, subvenciones, pronto exenciones de impuestos a ciertos sectores empresariales. Y además de de todas estas funciones, el Estado también cumple una función fundamental que es regular. Regular toda la actividad económica. Entonces, regula, establece las normas, las leyes, verifica su cumplimiento para que el mercado pueda funcionar. Entonces, básicamente el flujo circular de la renta es un flujo compuesto por tres agentes: familias, sector público, empresas y dos mercados: mercado de bienes y mercado de factores. Las empresas son vendedoras de bienes y a su vez son compradoras de factores, que son los que utilizan para la producción. Por otro lado, las familias son compradoras de bienes, pero son proveedoras de factores productivos. En el medio de todo está el sector público. El sector público puede cumplir la función de una empresa, que es producir algunos bienes y proveerlos al mercado de bienes, y también compra factores. A su vez, regula la actividad económica, establece impuestos a familias y empresas y también destina fondos para subvencionar a ambos. Entonces, de esta manera funcionan las economías de mercado. Es una manera simplificada de mostrar cómo funciona la economía, pero nos da bases para entender mejor cómo nuestra sociedad se organiza desde el punto de vista económico.